Las organizaciones deben definir claramente unos roles y responsabilidades respecto a la seguridad de la información, de forma que cada miembro de la organización sepa qué papel desempeña dentro del proceso del SGSI y qué obligaciones conlleva. Estos roles se definen como parte de la política del SGSI y su conocimiento debe formar parte del entrenamiento que recibe el personal. Para generar un clima laboral favorable, es importante el reconocimiento y la apropiación de cada uno de los roles y tareas dentro de la organización. Estos roles normalmente generan orden en los procesos de la empresa, pero deben ser definidos de forma que no se subestime o sobrevalore a ningún empleado, siendo justos con las aptitudes y habilidades de cada persona y las obligaciones de su cargo. Además, cabe destacar que se debe velar porque las políticas se apliquen a todos por igual, pues muchas veces se hacen excepciones que aprovechan los atacantes. ¿Quién no ha visto películas en las que se entraba en una base militar enemiga escondido en el coche del coronel, porque el soldado de guardia no se atrevía a registrar ese coche? Para implantar las políticas de seguridad se llevan a cabo programas de sensibilización o concienciación que buscan un cambio no solo de comportamiento, sino también de cultura frente a la seguridad. Estos cambios deben ser progresivos, como lo han sido la seguridad, por ejemplo, en el coche, o en el hogar, o en los bancos, que han llevado su tiempo, pero que poco a poco se han ido incrementando para bien en nuestra sociedad. La idea es que la seguridad se convierta en una cultura de vida, como un patrón de comportamiento que motive a las personas a seguir las políticas de seguridad dentro y fuera de la organización, reduciendo al máximo los riesgos que pueden afectar los activos de información del negocio. Es cierto que no se puede entrenar a los empleados a ser 100% seguros frente a los cada vez más ingeniosos ataques por ingeniería social que se adaptan fácilmente para sortear las medidas que tomemos. Pero sí que se puede dar a las personas una orientación a la seguridad y que tengan una sospecha continua, una especie de paranoia informada, pero sin llegar al estrés. El objetivo es crear una cultura organizacional que, con el menor número de restricciones o cambios que afecten a la armonía del entorno laboral, brinden la mayor protección y seguridad a los activos de información que sustentan a la empresa. Según Javier Enrique Lizarazo, la sensibilización organizacional busca despertar y fortalecer sentimientos éticos y morales dentro de todos los miembros de la organización, logrando un alto sentido de pertenencia a la misma, que contribuya significativamente a su propio bienestar y a la generación de un ambiente seguro para el procesamiento y gestión de la información. Hay distintas estrategias para lograr esta sensibilización dentro de una organización. Veamos algunos ejemplos. El primero podría ser la formación y comunicación continuas. La educación es la base del cambio de la cultura. Los usuarios deben comprender cuál es el verdadero significado y valor de la información, conocer cómo defenderse, de qué herramientas disponen y cómo utilizarlas, o qué procedimientos deben seguir ante situaciones anómalas. Muchos ataques se aprovechan de que el usuario no sabe a quién tiene que informar de que ha recibido, por ejemplo, un email de phishing o de que ha encontrado un USB perdido. También deben saber sus obligaciones y responsabilidades derivadas del actual marco normativo. También hay que asegurarse de que conocen los riesgos mediante campañas de formación, información e incentivos. Que sepan los ataques que sufren otras compañías y los de la propia. O qué novedades hay en el mundo de la seguridad informática, mediante, por ejemplo, un boletín semanal con un lenguaje sencillo que pueda comprender. Otro aspecto sería la generación de expectativas, llamar la atención del personal hacia el nuevo proceso de implantación del SGSI que se va a iniciar, despertando el interés mediante la utilización de estrategias publicitarias como banners, carteleras, protectores de pantalla, pequeñas notas, entre otras. También se pueden realizar jornadas recreativas que involucren actividades lúdicas con el fin de enseñar patrones básicos de comportamiento que fortalezcan los esquemas de seguridad de la información.
La monitorización aleatoria y seguimiento sería otro aspecto a tener en cuenta, haciendo por ejemplo una monitorización aleatoria de vez en cuando a alguna persona, como se hacen los registros aleatorios de los pasajeros en un aeropuerto, para comprobar si se cumplen o no las medidas de seguridad. Además, se puede aprovechar ese momento para formar al usuario y explicarle cómo mejorar su seguridad. El seguimiento también se puede hacer mediante encuestas para evaluar las actividades y el conocimiento adquirido en ellas, detectando los posibles puntos de mejora en el proceso de sensibilización. Por último, los simulacros, que se pueden emplear para constatar la reacción y forma de proceder del personal en el momento que ocurra un incidente de seguridad de la información. Por ejemplo, emplear ataques por spear phishing o ingeniería social constantes, o dejar alguna memoria USB olvidada, el conocido Road Apple Attack. Ver si pican, buscar equipos que no tengan la sesión bloqueada, ordenadores, teléfonos móviles, y cambiarles la configuración para que vean que hemos podido acceder a ellos mientras estaban desatendidos. También podemos comprobar que no se conectan a Wi-Fi libres, o qué pasa si pongo una Wi-Fi o un honeypot en la red de la organización, cuánto tiempo se tarda en detectar. El hacer pentesting persistente ayuda a que los administradores y desarrolladores tengan más cuidado cuando configuran o publican cosas al exterior. Después del simulacro hay que aprovechar para formar no solo a los usuarios que han cometido algún fallo, sino también a los demás para que sean conscientes de las posibles consecuencias. Además, las organizaciones deberían implementar políticas de seguridad centradas en la información, con una medición constante de la conducta del usuario, y más hoy en día, que el número de personas temporales, becarios, consultores, outsourcing, trabajando en las empresas ha aumentado enormemente. Muchas veces estas personas tienen acceso a información de la empresa que no deberían tener, o mantienen el acceso una vez dejan de prestar servicios a la empresa. No todas las personas que tienen acceso físico al edificio deberían tener acceso a la información de la compañía, por lo que los controles de seguridad física deben complementarse con los controles de acceso lógico. Este control sobre la persona y sus conductas nos lleva al complejo debate sobre el control y supervisión de los empleados. Abusar del acceso a Internet o del correo electrónico desde el lugar de trabajo para fines distintos de los estrictamente profesionales puede tener consecuencias graves para los trabajadores, además del despido procedente. Las empresas pueden implantar distintas herramientas que faciliten el control de accesos y la monitorización del uso de los servicios de Internet, pero siempre preservando la privacidad de los usuarios. Frente al derecho del empresario a controlar el uso de los medios técnicos puestos a disposición de sus empleados, se encuentra el de estos a su intimidad. El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores permite al empresario registrar los efectos personales del trabajador, cuando considere que se están perjudicando los patrimonios de la empresa o intereses. Los medios tecnológicos son titularidad de la empresa y esta es la encargada de establecer los límites de su utilización en las políticas de uso aceptable que hemos visto antes. No obstante, el control de estos medios debe conjugarse con el derecho a la intimidad y al secreto de la comunicación que tienen los trabajadores. Por lo tanto, no es recomendable registrar el contenido de los mensajes de correo o la información accedida dentro de cada página web por cada usuario, sino limitarse a registrar el hecho de que se produce la utilización de dicho servicio. También hay que tener en cuenta que las conexiones que utilizan protocolos seguros como SSH, SSL o IPsec, que cifran la información transmitida, pueden eludir las funciones de registro de estas herramientas, por lo que la organización podría considerar la restricción en el uso de este tipo de conexiones por parte de determinados usuarios. Incluso para el correo electrónico, algunas empresas han decidido facilitar dos cuentas de correo a sus empleados. Una de uso estrictamente profesional, que podría ser intervenida por la empresa, y otra de uso personal. Por último, es importante destacar que además de la importancia que tiene la protección de la información en las compañías, hoy en día, por ser uno de sus principales activos, las organizaciones que no adopten medidas de seguridad adecuadas para proteger la información que poseen podrían enfrentarse a penas civiles y criminales bajo una serie de leyes existentes en distintos países. Así, por ejemplo, en España tenemos leyes en materia de protección de datos de carácter personal y prestación de servicios de la sociedad de la información, que plantean nuevos retos técnicos y organizativos para los CISO. Por ejemplo, el incumplimiento de la LOPD en una empresa que haya creado ficheros con datos personales puede conllevar multas de hasta 600.000 euros para las infracciones consideradas como muy graves.
Es lógico, por tanto, que se analicen en las áreas en las que la compañía pueda estar sujeta a obligaciones legales que exijan la aplicación de políticas específicas, de forma que cualquier compromiso legal se vea cumplido.